En el día de hoy, las estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, UTAE, María Burgos y Mariale Montilla, hablaremos un poco de la clasificación de los instrumentos. Existen una serie de instrumentos de temperatura, pero principalmente hablaremos sobre los instrumentos de transmisión local, que están caracterizados por los tres principales, que son los termómetros de vidrio, los termómetros de lámina bimetálica y como por último los termómetros de bulbo y capilar. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre los termómetros de vidrio. Como se puede proyectar, es un tubo de vidrio sellado que contiene mercurio, cuyo volumen cambia con la temperatura de manera uniforme. Su principal función de estos termómetros es la expansión térmica. El termómetro de mercurio fue inventado por Gabriel Fahrenheit en el año 1714. Sus principales características o funciones es la evaluación de la temperatura expresada. En la siguiente lámina vamos a hablar ahora sobre los termómetros de lámina bimetálica. Está formado por dos láminas de metales de coeficiente de dilatación muy distintos y arrollados, dejando el coeficiente más alto en el interior. Como se pueden ver en la diapositiva, se pueden observar sus dos principales imágenes. Estas se utilizan sobre todo como sensor de temperatura. Ahora hablaremos sobre los termómetros de bulbo y capilar. Consiste esencialmente en un bulbo conectado por un capilar a una espiral. Cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el líquido del bulbo se expande. Estos instrumentos varían muy poco su funcionamiento dependiendo de qué estado tenga el fluido. En la diapositiva se pueden observar sus imágenes proyectando su funcionamiento. Ahora le vamos a hablar de los instrumentos de transmisión remoto, los cuales son los de termoresistencia, los termopar y los termistores. Termoresistencia. Trabaja según el principio de que en la medida que varía la temperatura, su resistencia se modifica y la magnitud de esta modificación puede relacionarse con la variación de temperatura. Tiene elementos sensitivos basados en conductores metálicos que cambian su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Son los de uso más común y se fabrican de alambre fino soportados por unos materiales aislantes y luego encapsulados. Termopar es un dispositivo utilizado para medir temperaturas basadas en la fuerza electromotriz que se genera al calentar las soldaduras de dos metales distintos. Las aleaciones de termopar están comúnmente disponibles como alambre. Los tipos de termopar son los siguientes. Ellos están disponibles en diferentes combinaciones de metales o calibraciones para adaptarse a diferentes calibraciones. Los tres más comunes de las calibraciones son de tipo J, K y T, donde el termopar de tipo K es el más popular debido a su amplio rango de temperatura y bajo costo. Termistores. Es un sensor de temperatura por resistencia. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Existen dos tipos de termisor, el NTC, que es coeficiente de temperatura negativo, y el PTC, que significa coeficiente de temperatura positivo. También son llamados posistor. Cuando la temperatura aumenta, los tipos PTC aumentan su resistencia y los NTC la disminuyen.